Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Avisaí Loesa y bienvenidos a un episodio del Loesa Podcast. Y en este episodio llamado Democracia vamos a hablar de un libro que de autoría propia de su servidor llamado Democracia. Y hoy voy a hablar de él no porque quiera venderlo, créanme que es lo de menos, pero si lo compran, encantado, no me quejo, sino porque creo que lo que está en esas páginas necesita decirse en voz alta, desee pronunciarse, hablarse. El libro es una autopsia, así se menciona desde el primer instante en el prólogo, una autopsia fría y sin anestesia de la decadencia política mexicana. 6 décadas, 11 presidentes y una sola conclusión que se repite día tras día, sexenio tras sexenio, elección tras elección, tanto así que se repite que lleva una puntualidad que le daría envidia a un reloj suizo. En México no votamos, certificamos la imposición. Sé que eso suena fuerte, sé que hay gente que se va a molestar y bien, al final de cuentas eso es el libro, el malestar, porque el malestar es la reacción correcta ante lo que se va a contar ahorita. Sé que eso suena fuerte, sé que hay gente que realmente no le va a parecer y eso va a tomar unos minutos y no va a ser cómodo. Y para empezar, adentrándonos un poquito más de este proyecto, el por qué se escribió este libro. Antes de hablar de presidentes, hay que explicar por qué existe este libro. No se escribió para seguir o hacer una academia, no se escribió para agradar a nadie ni encajar en ningún campo político. Se escribió porque llegó a un punto donde la narrativa oficial, llámese cualquier partido político del color que sea, representante fulano, a veces la narrativa que nos enseñan desde la primaria, que nos la tratan de disfrazar de lo mejor o lo peor, donde nos hacen sentir menos comparado a otras naciones, puede llegar a resultar y llega a ser insoportable. La narrativa del progreso gradual, la épica de la transición democrática, el cuento de que ya somos libres porque hay elecciones, porque la mujer puede votar, porque tú con un papel y un plumón puedes decidir quién te va a gobernar. Y sí, ese cuento es y parece y lo será durante muchos siglos una mentira piadosa que llevamos décadas repitiéndonos, que llevamos décadas sintiendo la nuestra, que llevamos décadas haciendo un México a base de esta mentira piadosa que es la democracia. Y después de tanto tiempo, las mentiras piadosas se solidifican, se estructuralizan y cuando se sostienen demasiado tiempo, llegan a ser peligrosas, así como esta historia. Este libro está compuesto por 11 capítulos, uno por presidente desde 1964 con la llegada de Gustavo Díaz Ordaz hasta el 2024 con la llegada de la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo que se hizo en este libro fue muy sencillo, lo que cada uno hizo de verdad, no lo que dijo, no lo que prometió, no lo que pactó en un acta, sino lo que hizo de verdad y preguntar. ¿Dónde quedó el ciudadano en esto? La respuesta en todos los casos es la misma. El ciudadano quedó afuera. Votando sí, participando en el teatro, en el ritual también, pero sin poder real sobre las decisiones que marcan su vida. El poder permanece concentrado, las instituciones permanecen débiles y el discurso, aunque a veces cambia radicalmente, aunque a veces va disfrazado de una mentira piadosa, puede llegar a cambiar, pero la realidad es que el sistema nunca lo ha hecho y nunca lo hará. A pesar de que el libro oficial se llama Democracia, a este libro también se le puede llamar como el feudo eterno. Los presidentes no son líderes, son capataces. Cada 6 años cambia el pataz, pero el feudo sigue ahí. Y vamos entonces por parte, ya empezando un poquito más lo que realmente nos importa de este libro. 1964. La llegada de Gustavo Díaz Ordaz al poder. Lo primero que hay que entender es que ese sexenio no fueron risas, ni aplausos, ni cosas bonitas, al contrario, fue el bautizo de sangre. Hay que entender de que este hombre, Díaz Ordaz, que no llega a reformar nada, llegó a vigilarlo todo. Su presidencia inició con un mensaje que nunca se dijo en voz alta, pero estaba en cada decreto, en cada silencio, en cada expediente abierto. México no necesita libertad. México necesita obediencia. Díaz Ordaz no tenía la carisma, la cara, no tenía el magnetismo,
Era un burócrata tallado en mármol frío que había pasado años como secretario de gobernación. Aquel hombre que escucha, que registra, que archiva. Y cuando llegó a la presidencia, conocía cada grieta del sistema, cada debilidad social, cada voz que podía volverse incómoda. Y lo que hizo en ese conocimiento fue construirlo, construir año tras año una máquina de control que México no había visto con tanta claridad. La Dirección Federal de Seguridad se convirtió en una red de espionaje nacional. Infiltraba universidades, sindicatos, redacciones, cada reunión de trabajadores era un posible foco subversivo. Cada maestro que hablara de justicia, un sospechoso. El país entero se convirtió en un expediente. Y a pesar de la llegada, sus primeros 4 años de gobierno no fueron lo mejor. Llega 1968. Y es importante y es algo, un capricho personal que nos detengamos aquí, porque el 68 no solamente fue un episodio trágico de la historia, es en el momento en que toda la maquinaria que Díaz Ordaz construyó durante los 4 años de su sexenio primeros muestra para qué se fue construida. Es el destape del arma, el por qué Díaz Ordaz llega a la presidencia. Y qué curioso que un movimiento estudiantil que tiene de antecedentes un movimiento agrario, un movimiento magistral, movimiento ferrocarrilero, nace en el 68 después de tantos años de agravios acumulados, del cansancio y curiosamente desde la represión del movimiento médico, de las protestas universidades, de las protestas de los jóvenes universitarios de Morelia y Hermosillo, donde los ferrocarrileros encarcelados fuera toda la suma de muchos silencios forzados que de repente decidieron no seguir siendo silencio. El 68 no nace ese año. Ese movimiento estudiantil se fue estructurando desde antes, desde el día uno en el que México se convirtió en un campo de vigilancia con Díaz Ordaz. Y lo que parece más extraordinario del movimiento, y esto se menciona en el libro y lo repito aquí, es que esos jóvenes, en medio de un régimen de partido único, inventaron una democracia real desde cero. El Consejo Nacional de Huelga tomaba decisiones por votación, por voz, por persona. Cada delegado era electo en asamblea, había debate, había deliberación y horizontalidad. Se podría decir que la primera democracia participativa genuina que vivió México moderno la construyeron estudiantes de 20 años y hasta menos, mientras el gobierno los llamaba comunistas y subversivos, los llamaba el enemigo público de México. Y hay que aclarar que sus demandas no eran revolución, eran la justicia básica, la libertad para presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos y el diálogo público. Nada más ni nada menos, eso pedían los estudiantes. El 13 de septiembre, 5 días antes de que el ejército ocupara la UNAM, hubo algo que me sigue deteniendo cada vez que lo menciono, que lo recuerdo, que lo analizo. La marcha del silencio. 100,000 estudiantes caminaron del Museo de Antropología hasta el Zócalo de la Ciudad de México, sin decir ni una sola palabra, sin gritar, sin consignas, solo el ruido de los pasos sobre el pavimento de la ciudad. Y sí, algo que incomodó al gobierno. Escribí en el libro que ese silencio fue más estridente que cualquier grito. Era el silencio de la realidad de un país. Era el silencio del país que no tenía voz. Y sí, el 2 de octubre llegó la respuesta del Estado. No voy a describir Tlatelolco con detalles forenses. Todos hemos escuchado algo. Lo que me importa subrayar en esto, el gobierno no cometió un error. El gobierno ejecutó una decisión llamada el Batallón Olimpia. Agentes infiltrados con un guante blanco para identificarse entre ellos. Ese mismo batallón que disparó primero desde los edificios. El ejército cerró las salidas y cuando amaneció la plaza fue lavada con mangueras, como si 1,000 vidas no se hubieran perdido en ese instante y borrados con simple agua, jabón y una manguera. El día siguiente los periódicos oficiales hablaban de desórdenes controlados. 10 días después se inauguraron los famosísimos Juegos Olímpicos. El mundo solamente miró el espectáculo, solamente miró lo que el gobierno mostró. Casi nadie preguntó por la sangre derramada en esa plaza.
Y Díaz Ordaz, años después, en una entrevista, dijo que el evento del que más orgulloso estaba de su presidencia era el año de 1668, porque ese año pudo salvar al país. Y ahí está el núcleo del problema que diagnosticamos en el libro. Un sistema donde el crimen de Estado no se justifica, sino se convierte en un mérito, en una medalla que cualquier ignorante se podría colgar, donde reprimir al pueblo es sinónimo de gobernar bien. El 68 no derrumbó el régimen, pero le arrancó la máscara. Y esa máscara, una vez arrancada, ya no volvió a quedar del todo puesta. Pasaron los tiempos y créanme que en el siguiente capítulo se habla de Leviatán aprende a sonreír. Y después del 68 el sistema tuvo que adaptarse a las críticas del gobierno, a las críticas ciudadanas, a las críticas internacionales y a una apariencia de patria, esa simulación de un México en progreso. Y lo que aprendió es algo que parece casi admirable en una perversidad como lo es este acontecimiento. Aprendió a reprimir sin sangre visible, aprendió a controlar sin disparar, aprendió a simular apertura mientras mantenían intacta su estructura de poder. Y así es como llega Luis Echeverría en 1970. Y lo primero que quiero decir de él es algo que el discurso histórico tiende a suavizar. Echeverría era el secretario de Gobernación durante el 68. Era el político que operó toda la represión. Podría decirse que era el cerebro político de ese acontecimiento. Él conocía los archivos, él los coordinó, él operó. Y llega a la presidencia prometiendo diálogo, apertura y supuestamente una reconciliación con los jóvenes. En el libro se menciona a Luis Echeverría como el Leviatán aprende a sonreír. Hacía gira en universidades, hablaba de los hijos de la patria, prometía escuchar y mientras lo hacía los mismos aparatos de espionaje seguían activos, seguían trabajando, seguían infiltrando las mismas aulas, vigilando a los mismos jóvenes que él decía querer. El 10 de junio de 1971, a 6 meses de que Echeverría asumiera el poder, con el discurso de apertura, ocurrió lo que realmente era la intención principal de su gobierno, el halconazo, un grupo paramilitar, los halcones, entrenado y financiado por el Estado mexicano, atacó una manifestación estudiantil en plena Ciudad de México. Muertos, heridos, desaparecidos. Echeverría se justificó y dijo que fuerzas oscuras lo habían hecho, que él no sabía nada y que iba a investigar. Fue tanta su insistencia en investigar y créame, lo investigó tanto que nunca pasó. Eso es la impunidad como política, no como falla del sistema, sino como un funcionamiento del sistema. Después de todo el relajo, de toda la sangre derramada en el 68 y en el 71 de jóvenes que buscaban una esperanza, una dignidad de país, siguió López Portillo. Él llega en 1976 con el petróleo como una promesa de salvación, ministrar la abundancia. Deuda, más un crédito internacional, el espejismo del México del primer mundo y al final la devaluación brutal que el país había vivido. La pérdida de los ahorros de millones de familias y lloró ante el Congreso. Realmente, ese hombre fuerte, cercano a la gente, lloró. El mismo hombre que había prometido defender el peso como un perro, y bien que lo hizo. Lloró mientras los mexicanos perdían lo que habían juntado en años, su patrimonio, su vida, su trabajo, el cinismo convertido en gobierno. Ese es el subtítulo que le hubiera puesto a este capítulo si no tuviera ya uno. Después de aquel berrinche en el Congreso, justificándose la deuda, justificando la devaluación, la crisis económicas, llega El Salvador de López Portillo, aquel presidente de la Madrid, un techócrata austero que promete moralización y lo que hace en silencio es preparar el terreno para la transformación más profunda del modelo económico, las privatizaciones, el CATT y el camino al Tratado Libre Comercio.
México entrando de lleno al neoliberalismo mientras el presidente hablaba de autoridad republicana. Y sí, arrancó bien su sexenio, pero hubo una falla, una ruptura, una grieta en 1985. Aquel temblor, aquel terremoto donde dejó miles de muertos, un estado colapsado, ciudades paralizadas, un México incapaz de responder a la emergencia, y hay que reconocerlo. Fue la sociedad civil, fue el ciudadano, fue el mexicano que espontáneamente, sin que nadie lo organizara, sin que ningún funcionario lo pidiera, sacó al país lo que ningún político ha hecho, sacar a México adelante. Aquellos vecinos que rescataron a sus vecinos, aquellas personas que se sumaron como voluntarios en la interminable lucha contra la crisis que había dejado ese temblor. Ese momento es digno y me parece crucial y se menciona en el libro. Por primera vez en décadas, el pueblo no esperó al gobierno. El pueblo sustituyó la responsabilidad. El pueblo se convirtió en un gobierno y eso sembró una conciencia nueva, que la ciudadanía puede actuar solo, que el Estado no es indispensable, que hay más que el miedo y la obediencia. Y sí, se acabó ese sexenio, se llevó a cabo el Mundial del 86, México se empezó a recuperar teniendo la crisis bajo una manta, ocultando todo lo sucedido, ocultando la sangre, ocultando las muertes reales, todo por un partido de fútbol. Pasan los años y entonces llegamos a 1888. Ojo, este es el sexenio donde realmente hay más duda, donde realmente la democracia mexicana pasó de ser un cuento a una mentira. Con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, y aquí en el libro nos detenemos con especial atención por lo que ocurrió en este año, es algo que yo siempre llamaré como el etifacio democrático de México, la ruptura democrática de un país entero. Aquella noche de elecciones, el sistema de cómputo curiosamente se cae. Se cayó el sistema, decía. Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba según los reportes disponibles. Aquel periodista de izquierda iba a gobernar al Estado, a la nación. Aquel hijo del general Lázaro Cárdenas, expresidente mexicano que luchó por el país, luchó por la nacionalidad, iba a seguir el legado Cárdenas, pero se cayó el sistema. El ambiente en las calles era de triunfo para la oposición y cuando el sistema se recupera, gana Salinas. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasó con los votos originales? ¿Los quemaron? El Congreso controlado por el PRI ordenó quemar los documentos electorales, la evidencia, aquella evidencia de un triunfo de oposición, literalmente incinerada. Salinas llega con una legitimidad al poder tanto destrozada, robada, incriminada. Y lo que hace con esa legitimidad destrozada es, y también es algo de reconocimiento, políticamente brillante, aunque moralmente catastrófico, construye el TLCAN, modernizó la imagen del país, se vende al mundo como el arquitecto del México del primer mundo. Políticamente lo supo hacer, aunque moralmente destrozó un país. Y mientras tanto, el 1 de enero de 1994, el día exacto en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en armas en Chiapas. Su mensaje, el tratado de la sentencia de muerte del campesino mexicano. Nunca se equivocaron. Ese mismo año, a finales del sexenio de Salinas, aquel hombre calculador, aquel hombre mediático, aquel hombre que solamente pensaba en una estructura orgánica dentro del país, se le estaban acabando los días y empieza la campaña de la sucesión política. Ese mismo año, el asesinato de Colosio, candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia nacional, el asesinato de Ruiz Massieu, presidente del Partido Revolución Social, la crisis económica de diciembre que Cedillo hereda y que destruye lo que quedaba de los ahorros de la clase media, no les bastó con acabarlo en 1980, sino lo vuelven a jugar, lo vuelven a
involucrar y lo vuelven a acabar en 1994. La impunidad, esa mendiga, siempre la impunidad. Todos los crímenes se investigaron, pero ninguno se resolvió completamente. Algunos siguen abiertos, otros simplemente siguen cerrados, pero también existen unos que ya fueron desaparecidos. Con Cedillo se cierra esta etapa, lo que se menciona en el libro El administrador de la transición, el único presidente priista que en cierta medida permite que el IFE, actualmente el INE, gane autonomía, que haya condiciones para que el PRI pierda. Por virtud de democracia, nada. Por temas morales, tampoco. Porque el sistema estaba tan desgastado, tan desprestigiado, que mantener a cualquier costo al PRI empezaba a costar más de lo que valía. Se devalúa el peso, le quitan los tres ceros y las familias mexicanas empiezan a decaer. Un sexenio de crisis, un sexenio donde la devaluación afecta a miles de mexicanos, mientras que enriquece a los pinos. Y sí, la alternancia que no cambió nada llega en el año 2000. Nuevo milenio, nuevo gobierno, nuevo partido. Vicente Fox gana. El PRI pierde por primera vez en 70 años consecutivos, desde la revolución hasta el fin del milenio. Y en ese momento de la euforia en las calles, la sensación de que algo había cambiado para siempre, se entiende esa euforia, era real. El hartazgo de 70 años de partido único era real. Noticias, realidad. El PRI había perdido con el PAN. Pero la pregunta en el que el libro enfatiza y que trato de responder y que hago cada vez que pienso en ese momento es: ¿qué cambió exactamente? Fox no llega con un traje a Los Pinos, no llega a recibir la banda presidencial vestido de Catrín, llega con un lenguaje distinto: botas, albures, informalidad, la imagen perfecta del anti-PRI. Prometió resolver Chiapas en 15 minutos. Prometió llevar a Salinas ante la justicia. Y por supuesto, algo que nos han prometido durante años: terminar con la corrupción estructural. ¿Qué resolvió? Las estructuras del poder permanecieron. Los cacicazos locales, el clientelismo, la dependencia de las instituciones al ejecutivo, la impunidad, nada de eso desapareció porque cambió el partido en Los Pinos, cambió el capataz, pero el feudo siguió siendo el mismo. Y llega 2006, aquel comandante Felipe Calderón. Otra elección que en ese capítulo y que la historia y la democracia llama sin rodeos un fraude. López Obrador iba adelante en el conteo de las primeras horas. La impugnación, el presidente legítimo y Calderón asumiendo con una legitimidad que él mismo había fracturado, un triunfo robado. ¿Y qué es un presidente con legitimidad fracturada? Busca algo que lo unifique, algo que lo ponga por encima de la disputa electoral, algo que llame la atención, algo que crea un circo. Declara la guerra al narcotráfico. Más de 100,000 muertos en su sexenio. Una militarización que no redujo la violencia, sino la dispersó y la profundizó. El Estado mexicano perdido en territorios enteros y Calderón respondiendo cada tragedia con conferencias de prensa donde los generales mostraban mapas. ¿Por qué en su momento no se animaron a mostrar cifras reales? Luego llega Peña Nieto y en el libro se reconoce, aunque particularmente irónico, porque Peña Nieto fue en lo formal una producción televisiva. Gobernador mediático del Estado de México respaldado por Televisa, casado con una actriz, todo calculado para la pantalla. Y lo que dejó fue el regreso de las peores prácticas del viejo PRI, la Casa Blanca, el gasolinazo, la reforma educativa que en realidad era una reforma laboral con otro nombre, la normalización de una corrupción tan descarada que ya casi deja de sorprender, y Ayotzinapa,
43 estudiantes normalistas desaparecidos. El gobierno mintió, cambió versiones, destruyó evidencias, construyó una verdad histórica que por más sólida que esté, se derrumba sola. En el libro se menciona que Ayotzinapa es el momento donde la impunidad en México deja de ser escandalosa para volverse sistemática. No fue un accidente del sistema, fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar, proteger al poder de sus propios crímenes. Se acaba el sexenio de Enrique Peña Nieto y en 2018 aquel hombre que había buscado la presidencia por años, por 12 años consecutivos, llega al poder. Andrés Manuel López Obrador. Y quiero ser honesto aquí, porque este capítulo fue el más difícil de escribir. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque la polarización que AMLO generó y que en parte cultivó deliberadamente hace muy difícil hablar de un gobierno sin que ubique inmediatamente un bando. Así que voy a decir lo que digo en el libro y lo defiendo. Hubo cosas genuinamente distintas. Los programas de bienestar, los programas de transferencia directa llegaron a sectores que ningún gobierno había priorizado con esa claridad. La austeridad, aunque a veces mal aplicada, fue un gesto simbólico importante en el país, donde el derroche de aquel derroche presidencial era significativo, era una norma, era el día a día. El discurso que le hablaba al México más pobre de forma directa y sin tecnocracia fue real. No se puede decir si fue bueno o malo, porque al final de cuentas eh, hizo algo bueno, pero también hubo cosas malas. Y sí, hubo apoyos a los pobres, en su lema, por el bien de México, primero los pobres. Hubo apoyos económicos a sectores que nunca habían recibido nada, pero también fue real aquella concentración del poder, el debilitamiento del INE y de todos los órganos autónomos para beneficio propio, beneficio partidario, para un feudalismo electoral, un feudalismo democrático, una democracia cegada de poder. También esa militarización que no disminuyó, sino que formalizó el amplio con la Guardia Nacional, las obras faraónicas con opacidad y sobre todo la polarización como estrategia de gobierno. Había de dos: el pueblo bueno, aquel pueblo sabio que lo acompañó, contra la élite conservadora y corrupta, la oposición. Un sexenio que se vio claro en o eres aliado o eres enemigo. No había neutro ahí. Un discurso que se moviliza bases, pero que oraciona el espacio para el disenso, para la crítica, para el debate plural. Parece que en ese esquema quien critica al gobierno no es el ciudadano ejerciendo su derecho, es un conservador, un fifí, un agente del enemigo. Y en una México de programas del bienestar, pero opacó, controló la expresión. Lo que AMLO transformó no fue el sistema de poder, fue la manera en la que el poder se justifica. Ya no con modernidad tecnocrática, sino con la voluntad del pueblo. Pero el poder siguió siendo igual de concentrado. Y en ese largo plazo,
es lo que importa. No cómo se justifica, sino lo que realmente hace. Llega 2024. Llega aquel bicentenario democrático de México. Aquel suceso que durante 200 años México había sido gobernado por hombres, por independentistas, revolucionarios, generales, licenciados, empresarios, hombres. Llega 2024. Tres candidatos, un solo ganador. La primer mujer presidenta, Claudia Sheinbaum. Un hecho histórico que merece ser reconocido sin ironía. Y al mismo tiempo, con esto se cierra el libro, con la misma frialdad con que se analiza a todos los demás. Porque la pregunta no es quién ocupa la silla. La pregunta es qué hace quien ocupa la silla con las instituciones, con los contrapesos, con la autonomía del poder, con México. Y lo que vemos hasta ahora es continuidad, mayoría legislativa consolidada, aparato de poder intacto, narrativa de transformación como herramienta de legitimación, culpa como manera de justificación, reforma judicial que concentra más poder que en el Ejecutivo, violencia persistente sin respuesta estructural. 6 décadas, rostros nuevos, esquema viejo. La pregunta que dejo abierta en el libro es, y la dejé abierta porque honestamente no me la sé responder, es si Sheinbaum tiene la voluntad o la posibilidad de ser algo distinto dentro del marco que heredó el año, el sexenio. El tiempo dará más pistas, pero la historia no invita al optimismo fácil. Quiero cerrar con algo que me parece importante aclarar porque sé que el libro puede leerse con puro pesimismo, como un requiem, como si no hubiera nada que hacer. No es lo que se quiso escribir. Lo que se quiso decir desde el primer momento, desde el primer paso, desde la primera letra, para cambiar algo es negarse a fingir que funciona. No se puede cambiar una ficción que convence a la persona que es real. Llevamos décadas fingiendo o no nos convencemos de que ya no somos democracia porque hay elecciones. O nos convencemos de que el cambio vino con tal o cual presidente o nos resignamos a que así es México. Y ya, cualquiera, cualquiera de esas posiciones llevan al mismo lugar, la parálisis. El libro es un espejo roto, y así lo menciona en el prólogo. Y sí, lo menciona así porque los espejos rotos muestran más ángulos de la verdad que los espejos perfectos. Hay algo en la historia del 68 que sigo encontrando como dato más esperanzador de todo el libro. Aunque suene paradójico, esa generación de jóvenes perdió. Los mataron, los desaparecieron, los silenciaron, pero inventaron algo que el poder no pudo borrar del todo, la democracia. De que es posible organizarse de otra manera, que la democracia real no viene de arriba, que se construye, que se practica, se defiende desde abajo. Ese legado sobrevivió y en la sociedad civil está. Esa sociedad civil que respondió al terremoto del 85 sin esperar al gobierno. Está en los colectivos de madres buscadoras que llevan años haciendo que las instituciones hagan su trabajo y aún así no lo hacen. Está
en cada periodista que investiga lo que nadie quiera que sepa y callan. El cambio no viene cada 6 años cuando metemos un papel en la urna. Viene de algo más difícil y más profundo, de que la ciudadanía deje de verse a sí misma como el espectador de su propia historia. Hay una frase en el epílogo del libro que escribí al final, cuando ya había recorrido los 11 sexenios y me quedaba poco optimismo institucional, pero algo más sólido que eso. Esa frase dice: el espejo de la democracia refleja siempre lo mismo, cambio de rostro, pero continuidad de la lógica del poder. Y sí, eso es lo que veo cuando miro 70 años de historia política mexicana. Pero también veo que cada vez que el poder creyó haber borrado algo, dejó una semilla, y que algunas semillas germinaron cuando nadie lo esperaba. No soy optimista, pero tampoco creo que en el siglo sea eterno. El libro se llama Democracia. Lo escribí porque me parece que hay verdades que necesitan decirse sin anestesia, aunque incomoden. Especialmente si incomodan. Si lo leen, no esperen respuestas fáciles, esperen preguntas con respuestas más honestas. Si ya lo leyeron, me interesa ver por qué no están de acuerdo con que sí y qué les cambió y qué los confirmó. Eso también es parte de un ejercicio ciudadano, porque pensar, debatir, disentir, no por acostumbrarse, sino con fundamento, es lo que el poder, a pesar de todo, es lo único que no ha podido controlar. Gracias por escuchar este episodio de Loesa Podcast Democracia y recuerden, no certifiquen, exijan.